Muy buenas a todos, muy buenas a todos. Feliz día de la hispanidad, lo que nos une a todos, qué maravilla, el idioma y no hay que tener miedo, la religión y las costumbres y por supuesto la cultura que tanto nos ha enriquecido y que tan bien nos ha ido a uno y a otro en la época más maravillosa de la historia. Formamos parte de ella. Ha sido precioso, muy bonito y deberíamos unirnos de nuevo porque todo era paz y prosperidad durante más de 300 años que fueron de absoluta felicidad. Hay que remarcarlo, felicidad. Felicidades a los siguientes países, por supuesto, a los Estados Unidos de América, que formaron parte, por supuesto, del virreinato español de también Nueva España y del Perú. Así que Estados Unidos están ahí siempre con nosotros. Tenemos a México, por supuesto, un abrazo muy grande. A Perú, por supuestísimo Perú. Chile, maravillosa. Ecuador, es que son países riquísimos. Tenemos a Bolivia, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Puerto Rico, Guinea Ecuatorial, ¿no? La gran olvidada. Guinea Ecuatorial. Es una verdadera lástima, una verdadera lástima. Guinea Ecuatorial se habla mucho mejor español que en la propia España. No está mal. Colombia, por supuesto, Argentina, la grande, próspera y rica Venezuela, qué lástima, qué lástima. Guatemala, Cuba, qué lástima. República Dominicana, Paraguay, Nicaragua, Panamá y Uruguay. Y tampoco hay que olvidarse de las Islas Filipinas. Más de 300 años también de paz y prosperidad bajo el virreinato de México, el virreinato de Nueva España. Una lástima lo de las Filipinas, porque es que encima entre que en 1898 Estados Unidos mete la pata y se la quita a España de muy malas maneras, luego llega en los años 50, en 1950, el comunismo a Filipinas y se cargan el cristianismo por completo con auténtico genocidio. Y ahora mismo la religión predominante, como no puede ser de otra manera, es la musulmana. O sea, estamos musulmanes y comunistas. No está mal la mezcla. La Virgen, ¿eso qué quiere decir? Que Filipinas, hasta que no se cristianice de nuevo y otra vez forme parte de esos virreinatos tal, no va a prosperar. Es una realidad. Y es lo que ha ocurrido. Todos nos hicimos más fuertes, fue una época realmente maravillosa que al parecer nadie quiere reconocer. No solo ya nos une la religión, la cultura, lo que es el idioma, nos unía a esa felicidad, ¿no? Nos unía a esa prosperidad absoluta. Hay que decir que todos los países del mundo, que no eran España y que no eran los países, el virreinato americano, hay que decir que le temían muchísimo, no solo ya a España, sino que le temían muchísimo a ese virreinato americano del Perú y de Nueva España, que es México. Todos los países, todo Uruguay, Colombia, Venezuela, todos formaban parte de esos dos grandes virreinatos. Eran como dos países absolutamente gigantescos, que encima estaban prosperando muy rápidamente. Estamos hablando de que ya en el siglo XV, en el siglo XVI, estamos hablando de que en el siglo XVI sobre todo, estamos hablando de países que están en más de 300 años de paz, lo cual quiere decir que se están enriqueciendo continuamente y prosperando. ¿Eso qué conlleva? A que el nivel de vida es exactamente igual que el de los países civilizados de Europa. Tiene muchísimo mérito porque 300 años antes se encontraban con el equivalente de hace unos 10.000 años, 9.000 años, en lo que era el nacer del viejo Egipto. Esa era la equivalencia. Ya sabéis
que bajo una misma bandera se pudo vencer a los temibles aztecas. Ya sabéis que los aztecas realizaban al año miles y miles de sacrificios humanos. Y también practicaban, por supuesto, el canibalismo. Era la civilización predominante en la América, pero también era un pueblo especialmente agresivo. Y sistemáticamente realizaban genocidios a todas las tribus de alrededor, que las utilizaban como esclavos, como cualquier clase de majadería que se les ocurriese. Todos los supervivientes de aquellos pueblos, de aquellas tribus que sobrevivieron a los aztecas, es lo que es hoy Chile, Perú, Ecuador, México, todo. Son los supervivientes. Pero hay que decir que todas esas tribus no tenían un punto en común, más allá de un enemigo en común, que eran los aztecas. No tenían ningún punto de encuentro. Todos, estamos hablando de tribus a lo mejor de 20.000 personas, otra tribu de 50.000 personas, otra tribu distinta de 10.000, otra tribu, estamos hablando de tribus y cada una con un idioma y cada una con una religión. O sea, estamos hablando de un galimatías absoluto en la América. No existía Chile, no existía Bolivia, lo que es la tierra sí, pero no existía esos países ni nada. Estaba todo dividido en muchísimas tribus a lo largo y ancho de la América. Lo que provoca el idioma y sobre todo lo que provoca el cristianismo católico es unir a todas las tribus, unirlas a todas, que todas se entiendan entre sí. Y fijaos vosotros que hoy en día, pues bueno, podríamos decir que como vecinos Chile no se lleva muy bien con Argentina, que México no se lleva muy bien con el otro, y que el otro no se lleva muy bien con el de la moto, y bla 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 bla. En aquel entonces, esas tribus que supuestamente eran salvajes o que supuestamente no estaban civilizados al nivel de Europa, en un periodo cortísimo de tiempo, 300 años, pasaron de esos 10.000 años antes de Cristo, pasaron a ponerse al mismo nivel de los países europeos. Gracias al idioma y gracias a la religión y costumbres españolas que se hace de una especie de masa que todo lo une. Más de 300 años de paz en donde se vive felizmente en la América. Se diga lo que se diga en los libros de historia, se diga lo que se diga, es muy fácilmente comprobable. ¿Cómo? Muy sencillo. Ya sabéis vosotros que si os dais un garbeillo por Francia, por Italia, Alemania, Inglaterra, España, os vais a encontrar innumerables fortalezas. Os vais a encontrar innumerables castillos. Porque ha habido a lo largo de la historia innumerables guerras. Muchísimas guerras. Y por cada guerra, por cada batalla, un castillo nuevo. Y una fortaleza nueva. Y más murallas. Y más... Bien. En las Américas no hay castillos. No hay fortalezas. En los únicos sitios en donde hay fortalezas es en las costas, porque los corsarios, y por supuesto lo que son los piratas bajo el manto de la corona británica, atacaban sistemáticamente con sus barcos piratas y atacaban también sistemáticamente en las costas de la América. Es en los únicos sitios en donde hay fortaleza y castillo para protegerse de los piratas y de los corsarios. Pero hay una paz absoluta en el interior. En esos dos virreinatos se vivió muy, muy felizmente y muy prósperamente. Esa es la realidad de la historia. La realidad. Todos estos países unidos, Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia, todos unidos, hicieron algo realmente único en la historia de la humanidad. Dieron un avance extraordinario. Y también habla muy bien, de lejos de lo que se suele pensar, de que los americanos tienen la sangre muy caliente y enseguida ya se están peleando. No. Como digo, más de 300 años de paz absoluta
Paz absoluta entre todas las tierras de las Américas. Es algo precioso. Es algo precioso. Se vivió muy, muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Ya lo sabéis todos vosotros. Los masones entran, los países rivales de España tienen un pánico feroz, no ya a España, sino a lo que se está formando en la América. Esos dos virreinatos que se van a convertir en las grandes potencias mundiales. Ni China, ni Estados Unidos, no. La Nueva España, México, que conformaba un territorio enormísimo, y luego tenemos el Perú, que también formaba parte prácticamente de toda Sudamérica. Era una cosa impresionante. Esas dos grandes potencias emergentes les temían muchísimo. ¿Y qué es lo que hicieron? Trocearla, dividirla y, por supuesto, que se peleen entre sí. ¿Os suena de algo? ¿Os suena de algo hoy en día? ¿Eso de dividir? ¡La Agenda 2030! Sí, es algo que se repite en la historia, ¿no? Entonces, como veían que estos dos virreinos, porque también los libros de historia hablan de colonias españolas, no eran colonias españolas, nunca fueron colonias españolas, fueron virreinatos, como digo, con más de 300 años de paz y de prosperidad absoluta, en los que se pasa de vivir prácticamente en cueros y en una choza, que se crean ciudades enormes y viven de lujo. Se vive mejor que en la propia España. ¿Por qué se vive mejor que en la propia España? Porque en España se vive en guerra, en la América no se vive nada de eso. Se vive de putísima madre. Es como un paraíso. Bien. Ya sabéis que durante el siglo XIX empieza a haber las revoluciones americanas. Empiezan a trocearlo, dirigidos todos por masones y por gente bastante mala. Que lo que quieren es debilitar a estos países, sobre todo quedarse con sus riquezas. Además de destruir lo que son los virreinatos, que lo consiguieron, además de eso, es quedarse con todas las riquezas que aún hoy en día se persiste en ello. Lo controlan todo mediante el narcotráfico, y países tan sumamente ricos como es Argentina, países como son absolutamente ricos como es Venezuela, pues forman parte, por así decirlo, del almacén de los masones, de los Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, aún hoy en día. Es así, eso permanece siendo así. Lo tengáis muy claro. Y generalmente, por no decir siempre, están unidos a lo que es la izquierda, los partidos de izquierda de esos respectivos países, de los países americanos. Están unidos a la masonería, lo que son sus gobernantes, y están unidos a esas grandes riquezas como los Rothschild, como los Soros, como etcétera, etcétera. Las Américas ahora mismo sirven como de almacén para esto. Muchos de vosotros diréis, bueno, pero es que antes servían de almacén para España. No. Por supuesto que España, hombre, salió muy favorecida de ello. Pero gracias a que España salió muy favorecida de ello, España protegió a la América durante más de 300 años. Ahora mismo el Perú, Bolivia, Cuba, todos los países de la América, estáis como estáis y vivís quienes vivís y tal, porque España lo protegió durante más de 300 años. Si los ingleses, los franceses hubiesen llegado antes, habríais sido totalmente exterminados, como ocurrió con los indios de Norteamérica, lo que hoy en día es Estados Unidos. Los españoles llegaron antes que los estadounidenses y se supone que eran también gente muy beligerante, los indios, ¿no? Los comanches, los apaches, que te voy a dar con el hacha. Pues los españoles se supieron entender con ellos. No hubo problemas con ellos. Se respetaron. En cuanto llegan los estadounidenses, simplemente los exterminan por completo. Porque la filosofía estadounidense es, vamos, a la conquista, ¿no? Se decía, la conquista del oeste. A la fuerza, que un paleto tal, a tiros, se haga una granja y que eche a los indios de allí. Fue lo que ocurrió en Norteamérica. No tiene absolutamente nada que ver lo que hizo Inglaterra, Francia, cómo se crearon los Estados Unidos, lo que hicieron con los indios, a lo que pasó con España y las Américas, que como digo, es la mayor cultura de prosperidad que jamás ha existido. Otro ejemplo de ello son las Islas Filipinas.
Las Islas Filipinas, pobrecicas mías, España le otorgó el idioma español, le otorgó la religión cristiana y se vivió en las Islas Filipinas los mejores 300 años de historia con muchísima diferencia. También 300 años de paz. Así era. Luego dicen, no, pero es que nos quitaban cosas, tíos, por el amor de Dios. Por el amor de Dios, por favor. Por favor. Por favor. Lamentablemente, como decimos, esa mezcla de musulmán y esa mezcla de comunista hizo que Filipinas directamente se fuese, hay que decirlo así, a la mierda más absoluta y que ahora mismo pues, viven prácticamente bajo dictadura y sin poder seguir hacia adelante. Es un país prácticamente tercermundista, las Filipinas. Es una auténtica lástima, es una auténtica pena. Era otro de esos países totalmente florecientes, totalmente ricos en comparación a los demás países de la época. Y en 1898 los masones norteamericanos decidieron que se lo tenían que quitar a España. Un desastre, un desastre. Bueno, y luego tenemos lo de Guinea Ecuatorial, que es una auténtica lástima, que fue de España hasta 1968. Hasta 1968, en donde España lo arroja a los pobrecillos cobardemente a lo que son los mauritanos y a lo que son, pues bueno, Marruecos y todos los países colindantes y cercanos, lamentablemente. Bueno, bajo el reinato español o el virreinato, pues se ha vivido en cada uno de estos países la época más floreciente de mayor prosperidad y, como digo, una auténtica lástima que no se hubiese avanzado porque se habrían convertido, sin ninguna duda, en lo que hoy es Estados Unidos o en lo que hoy es China, las grandes superpotencias del mundo. Estaban predestinadas a ello, pero lamentablemente las dividieron. Estamos hablando de toda Centroamérica unida, todo lo que es México y parte de los Estados Unidos, el norte de Sudamérica y luego estamos hablando de toda Sudamérica por otro lado. Las dos unidas bajo la corona también de España, todo unido en un gran conglomerado. Como digo, es que se dice muy pronto, yo lo voy a repetir muchas veces en el vídeo, más de 300 años de paz, tribus de su padre y de su madre, y todos lograron entenderse, todos lograron estar en paz durante muchísimo tiempo. Y avanzando, pero encima a paso agigantado, y avanzando. Es una auténtica lástima, es una auténtica pena. Bueno, lo que sucedió. Así que hay que celebrar el Día de la Hispanidad, porque no solo es ya una nostalgia de lo que pudo ser, una nostalgia de lo que pudieron ser esos dos virreinatos unidos para ser la superpotencia de hoy en día, que serían no solo ya las superpotencias, sino que serían unas superpotencias justas, una superpotencia en donde se viviría absolutamente de lujo, una superpotencia en donde la gente es especialmente agradable y simpática y recibirían a todo el mundo bien. Sin embargo, hoy en día, ya sabéis vosotros, lamentablemente, cómo están las calles de México o cómo están las calles de tantos y tantos países en donde, oye, el delincuente tiene manga ancha. Así lo quieren, en fin, ya sabéis quién. Que se dividan, que la gente nunca esté segura, que tal, que no haya una verdadera prosperidad, lamentablemente, en estos países. No solo hay que verlo como una nostalgia de lo que pudo ser y de lo que fue durante 300 años. Fue algo glorioso, maravilloso. Como digo, no se tuvieron que construir castillos, no se tuvieron que construir barreras, no se tuvieron que construir fortalezas. Había una paz absoluta, todos se llevaban bien. Hay que entenderlo, hay que comprenderlo. El Día de la Hispanidad también nos tiene que recordar que esa debería de ser nuestra meta. Ese debería de ser nuestro objetivo. Dejar aparcada cualquier clase de diferencia
unirse de nuevo y crear una super, hiper, megapotencia todos juntos. Todos juntos. Cada uno, por supuesto, con su cultura, con su idiosincrasia, pero hay que decir que esas culturas realmente son muy jóvenes. Estamos hablando de lo que hoy es Paraguay, lo conformaban miles de tribus. Como digo, cada una con sus determinadas características. Argentina exactamente igual. Chile, todos los países. O sea, debería de ser más fácil entendernos. Y todos unidos crear un comercio realmente rico. Que es lo que se rompió completamente cuando se dividió el virreinato en diversos países, continuamente ya en un conflicto continuo por el poder de cada uno de los pequeños, entre comillas, pequeños territorios. Es una auténtica lástima, es una auténtica lástima. En fin, feliz Día de la Hispanidad, ojalá volvamos a estar todos juntos, pero bueno, por lo pronto un gran abrazo, que por supuesto estéis muy bien, que sigáis viviendo muy bien y con esa alegría que tanto nos caracteriza a los hispanos, ¿verdad? Esa alegría. Y ese saber vivir y el bienestar que bueno, que nosotros conocemos perfectamente. Que estéis muy bien, un beso muy grande y a seguir disfrutando de vuestra hispanidad, que no nos olvidemos de Guinea Ecuatorial, que no nos olvidemos de Filipinas, que no nos olvidemos de nadie. Todos deben estar unidos. Nos unen muchísimas más cosas de lo que nos separan y como digo, fue una época que nadie os diga lo contrario, que nadie os intenta convencer, porque no tiene nada que ver con lo que realmente ocurrió, con la época de verdad más bonita y más meritoria prácticamente de la humanidad. O sea, es que fue extraordinario, fue la repera limonera lo que ocurrió durante todos esos siglos en las Américas. Que nadie os convenzca de lo contrario. Esa es la realidad, fue la leche. Que los miles y miles de tribus que había en aquel entonces, que todos se supiesen entender entre sí, bajo una misma bandera, bajo un mismo idioma, bajo una misma religión, bajo un mismo Dios, y que se viviese en absoluta paz y armonía y en absoluta prosperidad, que nadie os convenzca de lo contrario, se vivía de putísima madre por aquel entonces, muchísimo mejor de lo que hasta entonces habían vivido. Lo tengáis muy claro, porque eso es así. Ojalá se volviese, pero bueno. No sé si el rey de España está más cerca de la Agenda 2030 o si el rey de España está más cerca de los países hispanos. Debería de estar más cerca de los países hispanos y debería de hacer más por unirnos a todos. No tiene que ser bajo la corona española, bajo un nuevo lugar, un nuevo escenario, todo unido. Pero bueno. Que vosotros estéis muy bien. Un enorme abrazo, muchos besitos. Hasta luego.